Bueno, vamos a comenzar con nuestro autor, Fray Mario Petit de Murat. Nació en Buenos Aires en el 1908, en una familia que se caracterizó por un profundo sentido de la belleza y por la amistosa y alegre convivencia de los hermanos, alrededor principalmente de una madre que tuvo desvelada misión de educar las pasiones y el espíritu de sus hijos. Esta primera frase es casi lo que nosotros vamos a tratar hoy. Entonces, vuelvo a repetir algo, ¿no? Alrededor principalmente de una madre que tuvo desvelada misión de educar las pasiones y el espíritu de sus hijos. Las mujeres volcadas a la música ejecutaban el piano para el clan familiar. Ulises, el hermano mayor, dedicado a la literatura, totalmente extrovertido, con muchos amigos poetas y literatos, compartiendo la bohemia porteña de Jorge Luis Borges, Roberto Arlt y Homero Manzi. Mario, que es nuestro autor, más reservado y ordenado, dotado para las artes plásticas, recibiría esa impronta que sería perfeccionada por labor profunda, persistente y humilde de su inteligencia. Se desarrolló primero en la Academia Nacional de Bellas Artes y luego en el taller de pintura de Juan Antonio Ballester Peña. A los 22 años su vida da un vuelco con su conversión y de una adolescencia y primera juventud agnóstica entra a la Iglesia por las Sagradas Escrituras. Él mismo lo reconoce. Después de madurar serena y reflexivamente su vocación, decide entrar en la religión, para lo cual ingresa en 1937 en la Orden de Predicadores, realizando estudios en Saint-Maximin, en Francia, y en San Esteban, en Salamanca, en España. Regresa al país y en 1946 es ordenado sacerdote en San Miguel de Tucumán, donde quedaría para siempre. Se ocupa de la docencia en cátedras de la Universidad Católica y en la estatal de la provincia, pero es la encendida y vigorosa oratoria del púlpito y la paciencia misericordiosa y desvelada del confesionario las que hacen de su sacerdocio una personalidad convocante en aquellos tiempos iniciales de extravío, crisis y quiebra de esta nuestra tierra. Fue también maestro de novicios un par de años en Buenos Aires, en la Orden Dominicana, y en los 2 últimos años de su vida estuvo al cuidado de una capilla en el campo tucumano. Falleció a los 72 años. En la plenitud de su sacerdocio da una serie de charlas sobre la crianza y educación de los hijos. Gracias a los apuntes de los oyentes que fueron transcriptos en este libro, cada charla se transformó en un capítulo, así que son 15 temas. El amanecer de los niños consiste en una serie de recomendaciones dirigido principalmente a las madres y dedica buena parte de su trabajo a lo que es la preparación de las madres en su rol, a las condiciones que tienen que alcanzar y a las exigencias a las que se verán expuestas. No sé si quieren pasar el libro para los que no lo conocen. El libro comienza con una expresión bíblica que es parirás con dolor. Y dice el autor que no se refiere solamente al momento doloroso del parto, sino a la toma de la conciencia de la madre de que ese hijo que llega a un mundo que está dominado por el maligno. Claro, antes era diferente porque había como una tradición en cuanto a la educación que de alguna manera, aún la madre tuviera falencias, todas las instituciones sociales iban como acompañando esa educación.
pero eso se ha roto. La escuela de padres se ha roto. Las madres de hoy estamos criadas con mayor blandura, con técnicas modernas que no, de alguna manera, no aseguraron el desarrollo de esa intuición que tiene que tener la madre. Entonces, Fray Petit de Murat se pregunta, o mejor dicho, las madres probablemente nos preguntamos, entonces en este contexto, ¿qué pasará? ¿El maligno me arrebatará a mis hijos? Él responde que no en la medida en que la madre tenga firmeza, no dude, acuda a la iglesia, porque la iglesia siempre es actual, nunca envejece, y sea una verdadera varona. Cristo es varón, Cristo es la cabeza del varón, el varón es cabeza de la mujer, y la mujer es, frente al varón, tiene que tener la plenitud femenina, ¿no es cierto? Pero frente a su prole, tiene que ser una verdadera varona. ¿Y por qué entonces esta expresión? Porque tiene que reunir toda la fortaleza como para que eso no se vaya de su dominio. O sea, tiene que tener el dominio perfecto de su prole. Dice inclusive Petit de Murat que puede ser que el hombre a veces falle en su paternidad, y en esos casos la madre tiene que ser doblemente varona, porque tiene que remitirse directamente a Cristo como modelo de padre. El primer regazo, dice nuestro autor, que la madre le ofrece a su hijo es la paz y el dominio de sí misma. Si ustedes han leído el libro, creo que Rita lo ha leído, llama un poco la atención toda la dedicación que tiene el autor respecto de los nervios de la madre. La madre, si no se controla a sí misma, pierde la capacidad creativa, pierde el dominio y pierde la creatividad. Y entonces ya para su hijo se convierte, dice él, en una radio, ¿no es cierto?, que habla o que dice cosas y no tiene impacto. Y ojo con las madres que dicen, bueno, pero yo soy nerviosa, yo soy así, porque él dice, bueno, uno es lo que quiere ser, si tiene el gobierno de sí mismo, ¿no es cierto? La mujer entonces tiene que tener conciencia clara de que su misión es transformar seres humanos. Es como la delegada de Dios en la tierra para completar el misterio de la creación. Cuando un niño llora, y acá esto va más para el entorno de la madre, cuando un niño llora, un bebé, la madre es convocada y generalmente hay como personas que estamos alrededor de la madre, abuelos, tíos, amigos, hermanos, y entonces todo el mundo está diciéndole, y puede ser esto, y puede ser aquello. Fray Petit de Murat dice que nos callemos y que dejemos que la madre, que posiblemente sea una de estas madres modernas, que no tiene desarrollada totalmente la intuición y que tiene dudas, tiene que desarrollar esa capacidad. Entonces hay que dejarla a la madre que desarrolle esa capacidad de respuesta hacia ese bebé que clama. Dice Fray Petit de Murat, la madre no debe alzar la voz, pero sí hablar con firmeza. Si el niño tiene carácter fuerte, no puede responder de una forma fuerte. La ira, dice, engendra ira. Entonces, hay que tener en cuenta que si la madre responde con enojo y con fuerza, el niño puede interpretar que la madre está no manejando su pasión. Entonces ya no se convierte en un reto o en una reprensión efectiva o objetiva,
sino que es la calma de la misma madre. Es como que la madre quiere anular al hijo en ese momento porque le está molestando. Entonces hay que tener cuidado con eso. El chico dice, depende del padre, sí, también, el niño tiene esa dependencia, pero a través de la madre. Pero es la madre la que está permanentemente como en dos mundos, el mundo de los adultos, el mundo que tiene que tener a su carga la economía familiar, las resoluciones de los problemas de otro tipo de cosas, ¿no es cierto?, que está bullendo. Y por otro lado tiene una burbuja, que es la burbuja de la formación del hijo. Entonces la madre tiene que tener esa flexibilidad y esa capacidad de estar entre esos dos mundos y no molestar a la burbuja. Esa es una expresión mía, no es de Petit de Murat. Él hace una cita de Chesterton que dice que el centro del varón es la taberna y el de la mujer es el hogar. El hombre siente la necesidad de discutir las cosas. Dice taberna porque siempre es un poco humorista. Opina que el hombre arregla los asuntos políticos de su nación adelante de una taza de café. Discutidor por excelencia, siempre tiene que saber el porqué. La mujer observa las verdades y las lleva a lo concreto. Empapa la realidad concreta con esas verdades y eso es lo que tiene que descubrir ella. Se me ocurre un niño que se enferma y el padre se está preguntando por qué se enfermó, dónde se contagió, en fin. Y la madre está llamando al médico para que venga a solucionar el problema. Dice Fray Petit de Murat, la madre no solo tiene que tener inteligencia, sino tiene que tener inteligencia desvelada. Toda ella inteligencia. Se me ocurre como gráficamente una madre llena de antenas, ¿no? Tiene que ilustrar su mente con principios morales bien firmes y sólidos, no acatados sino entendidos. La obediencia es racional, por lo tanto la madre, cuando el niño pregunta ¿por qué no puedo hacer esto? O ¿por qué tengo que ir? Entonces la madre tiene que responder con racionalidad y en función de esos principios. Por eso es que necesita una formación sólida. Dijimos que la madre tiene inteligencia concreta, ¿no?, que es lo que llamamos intuición. Si no la tiene, volvamos al tema de la educación moderna que han recibido las madres, sobre todo las más jóvenes, y que es responsabilidad de nuestra generación, en donde se le ha demostrado que la mujer es otra cosa, que la mujer tiene que luchar por sus derechos o que tiene que equiparar al hombre en los trabajos, etcétera, todo lo que ya conocemos. La intuición, dice, es saber hacia dónde orientar sus acciones en función de sus principios. Es sencillo. Por eso es que tiene que formarse sólidamente. Dice nuestro autor, nada de descanso para las madres. Si el niño es blandito, no tiene que descansar. Y si el niño es malito, tampoco puede descansar. Dice que, por ejemplo, una vaca adulta no se diferencia de otra vaca adulta. Pero en el caso de las personas sí hay una responsabilidad de ser co-creador con Dios y el resultado de la educación es un hombre creativo. Y el hombre es hombre cuando es creador y debe hacerse a sí mismo y luego a las criaturas a las que le fueron encomendadas. Dijimos entonces que la madre tiene que actuar y tiene que actuar en función del temperamento de cada uno de los hijos. Por eso es que la madre tiene que estar muy atenta, porque tiene que analizar lo que cada hijo, la respuesta que cada hijo necesita, que muchas veces
va a ser diferente. Hace una serie de recomendaciones respecto entonces del actuar de la madre en el hogar, ¿no es cierto? Y empieza diciendo, por ejemplo, embellezcan la vida, sean amables a nivel doméstico, alcancen un tenedor, un plato, cállense en el momento oportuno, hablen en voz baja, traten de mantener la armonía, que las discusiones no lleguen a un nivel muy fuerte, porque si uno logra establecer un ambiente de armonía, el niño se va a criar en ese ambiente y después va a ser uno de los defensores de ese nivel de armonía. Volviendo al término de que el niño no tiene que ser buenito, él dice, el niño tiene que ser bueno, y bueno significa ser firme en sus convicciones. Buenito, se habla actualmente, es buenito cuando el niño no molesta a los padres, es un niño calladito, tímido, y entonces ese chico por ahí es tachado como buenito. Pero dice que guay de los buenitos, porque en la adultez pueden ser no solamente mediocres, sino que pueden ser de los peores. Así que prestar atención a ese tema. Hay que proteger al niño, se refiere a los bebés, de ambientes ruidosos o estridentes. Debe percibir la presencia de la madre, que con afecto está vigilante, pero la madre no tiene que correr cada vez que el niño llora, porque si lo hace repetidas veces, el niño usará el llanto como arma para atraer a su mamá. Y no hay que confundir, de vuelta, no hay que confundir ternura con blandura, porque la ternura tiene que ver con la castidad, es como una luz, como una aurora. La blandura, en cambio, es disgregante. Tengamos presente siempre que la blandura es no tener definición, no tener firmeza en las convicciones y en las decisiones. La norma dice, para lograr esto, ¿no?, de orientar las acciones hacia esos objetivos, hacia esos principios, la norma no debería ser plantearse muchas leyes. Dice que una vez le preguntaron a don Bosco cuál era el método que usaba para educar, y don Bosco dijo, no tengo método, es solo amor, ¿no es cierto? Así que esto también es importante. Y empiezan una serie de advertencias. Dice, si el niño hace algo bien y se lo festeja, y lo vuelve a hacer bien y uno lo vuelve a festejar, cuidado, porque para la tercera vez que lo haga, si lo festejamos, el ego del niño va a reventar. Esto es una llamada de atención si queremos lograr niños humildes. Entonces, ojo, racionalizar el tema del festejo cuando los niños hacen cosas bien. Dice también, no a la frialdad de no tocar al niño ni siquiera con un dedo, pero tampoco la babosería. Nosotros las mujeres latinas tenemos cierta inclinación a esto que él llama babosería, y bueno, es un tirón de oreja para nosotros. Tenemos que ser muy conscientes de cuando el niño empieza a percibirlo a esta babosería, para no, racionar también, ser sobrios en cuanto a los mimos. Hay un momento difícil, dice Fray Petit de Murat, que es la salida de los dientes, que pone en juego los nervios de la madre. Bueno, él dice, hay que dejarlo sufrir, porque dejándolo sufrir se hace fuerte. Yo no sé bien a qué se refiere él con esto, pero he estado junto con niños que están en periodo de sacar dientes y realmente se torna un poco difícil la situación, pero bueno, su recomendación es no abundar en tratar de que el niño se calme. Después habla de la diversión y dice, bueno, hay que divertir a los niños, sí, pero
cuidado con abundar en objetos, sobrio, pocos objetos, pero eso sí que sean buenos. Siempre el niño tiene que aprender a mirar la belleza. Entonces, pocos objetos en su cuarto, pocos objetos para jugar. De esa manera valora más y no es de estos chicos que se vuelven como hartos de todo. Después también trata el tema de la comida y dice, el niño tiene que comer de todo. Por eso no hay que claudicar cuando el niño se resiste a una comida, sino que hay que volver a intentarlo. Y bueno, si no querés ahora, mirá que después más tarde vas a tener este mismo plato, o sea, no hay que decir, bueno, entonces probá esto otro, y si no, a ver esto, y entonces así logrando que el chico coma algo porque pobrecito está muy flaquito. No, hay que tratar de mantenerlo siempre con la comida de la familia, ¿no? Yo les cuento una anécdota hace unos poquitos días que nevaba mucho en Zúrich. Me llamó la atención porque mis nietas estaban comiendo en el patio de la casa, plena nevada, todas arropadas, y estaban comiendo pepino. Y yo decía, qué gusto de comer un pepino en semejante ambiente frío en vez de algo calentito. Bueno, eso es un poco lo que están acostumbrados a comer, y en Europa se trabaja mucho sobre el tema de que los niños tienen que comer cosas naturales, entonces les dan pepino, pimiento, tomate, bueno, esas cosas. Una advertencia de Petit de Murat respecto de la precocidad. Él dice que no hay que festejar mucho cuando un niño es precoz en el aprendizaje del habla o aprender a leer o escribir. En general, él dice que los organismos complejos tardan mucho más en el desarrollo, entonces hay que tener cuidado con festejar la precocidad, porque puede ser también de que ese niño después se estabilice y no tenga más interés en aprender porque ya fue aplaudido y entonces ya está. Así que cuidado con racionalizar también esto. Acá hace una advertencia también a las madres que por ahí, después de los 20 años, continúan tratando de salvar esas situaciones de esos niños que no terminan de formarse y entonces van a una carrera, van a otra carrera, intentan. Y entonces él dice, a los 20 años ya terminó la crianza, a los 20 años las madres debemos descansar y cosechar lo sembrado. Entonces es un tiempo que puede ser variable, por supuesto, pero es un tiempo en el cual nosotros tenemos que tomar conciencia de que son esos 20 años que nosotros tenemos para educar y formar a los hijos. Después tiene que hacerlo solo. De los 2 a los 5 años aparecen los temperamentos y la madre tiene que tener talento, y si no que se lo fabrique, dice Fray Petit de Murat siempre con humor. Tiene que ser un artista que continúa la obra de Dios, y aconseja no etiquetar al niño. Eso por ahí a veces uno comete el error. Este es buenito, este es nervioso. Él dice que cuando uno etiqueta, encasilla a un niño bajo una característica, al buenito se empieza como a achanchar, a nivelar. Y el malito, dice, no tiene interés en salir porque ya está como etiquetado. Entonces, ojo con estas etiquetas. Las cosas que hacemos se estabilizan con los hábitos y los hábitos pueden cambiar. Entonces, por eso es que es importante no encasillar, porque, bueno, si hiciste algo mal, tenés que corregir, no es que sos malo porque hiciste algo mal. Inclusive cita a Dostoyevsky y dice que
Este autor no describe los personajes justamente para evitar encasillarlos. Advierte también sobre la corrección de la timidez, y eso es algo que ya lo mencioné antes. Dice que la timidez en muchos casos se transforma en la adultez en cobardía, en pusilanimidad, en flojeza. Entonces él se pregunta y dice, ¿qué madre se ocupa de corregir la timidez o la blandura de un hijo? Porque, claro, porque no molesta, eso no es algo que molesta, entonces no es algo que se corrige. Sin embargo, dice, esta blandura, este es buenito, se confunde misericordia con justicia, con blandura. Y entonces el autor dice, no hay misericordia sin justicia. Entonces, tengamos presente eso, ¿no? De que la blandura, como decíamos antes, es disgregante y el niño tiene que ser fuerte. Hay que recordar que siempre la virtud y la verdad siempre están en el justo medio. Entonces, ni deficiencias ni excesos. Después, también referido a los castigos, dice que son buenos si están rectamente aplicados y con sobriedad. No hay que tenerle miedo al castigo, pero hay que tener en cuenta que un exceso de castigo puede redundar en niños cínicos. Entonces, el niño sí se puede recibir castigos, el castigo tiene que ser en función o en relación a la macana cometida, y siempre tiene que haber una advertencia previa. Y otra cosa que dice que después del castigo no puede haber un chiste sobre el castigo, porque eso le quita seriedad y entidad a la situación. Y humilla al niño. Entonces, y hablando de humillar, también dice que cuando uno castiga, uno no tiene que castigar humillando, diciéndole, viste, esto es propio de vos, porque haces siempre mal, haces todo mal. No, uno tiene que decir, esto no es digno de vos. Entonces uno lo levanta su dignidad, y le dice, esto que hiciste no es digno de vos. Entonces, esto es lo que tenés que corregir. Esto es propio de una persona que no ha tenido educación o que no ha tenido amor. Vos no deberías haberlo hecho. Entonces, de alguna manera, el niño se ve compelido a levantarse, ¿no? Bueno, después habla de las virtudes. ¿Está muy aburrido? Dice, nacemos sin forma y lo que nos da forma son los hábitos. Y los hábitos se desarrollan por virtud del esfuerzo. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lograr estos hábitos? Un poco la recomendación de Don Bosco antes, ¿no? La virtud es cuando la razón asume una tendencia y le da su justa medida. Esto significa que siempre la razón va proporcionando y orientando esas tendencias. Nunca la tendencia tiene que ahogar la razón. Y hace una advertencia y dice, cuidado en confiar en las buenas tendencias, porque eso es comodidad, es abandono del niño. Un ejemplo podría ser a un niño que le gusta el deporte, y claro, el deporte es bueno. Entonces, bueno, lo dejo ir al deporte, hace deporte las 24 horas del día. No, eso es abandono. El niño tiene que, tiene que cumplir con esa tendencia, porque además es bueno, pero también tiene otras cosas que aunque no tenga tendencia, tendrá que aprenderla, tendrá que desarrollar su intelecto, tendrá que aprender las labores domésticas y aprender a colaborar en la casa. Entonces, bueno, siempre tiene que estar la racionalidad adelante de la tendencia. Dice Fray Petit de Murat, hay que dejar esa idea bonita de que la virtud es lo que nos hace bueno. Las virtudes son aptitudes para vivir
Y en la medida en que no tenemos aptitudes, y seguramente más de uno conoce de este tipo de personas, en la medida en que no tenemos virtudes, la vida nos va aplastando. No somos hombres hasta que nuestros apetitos no están precedidos por la razón. No debo hacer lo que quiero, debo hacer lo que debo. Entonces nos preguntamos, ¿la madre tiene una responsabilidad total de hacer que su hijo sea virtuoso? Y dice que la virtud es libertad personal, es el esfuerzo de mi razón sobre mis apetitos, ¿no es cierto? Entonces, la madre no puede tener una responsabilidad absoluta del dominio o del desarrollo del niño, de las virtudes en los niños. La madre no puede transferirle su personalidad al niño, el niño la tiene que desarrollar solo. Entonces la madre sí puede ayudarlo, sí puede orientarlo, pero la responsabilidad total es del niño, no total. Bueno, hace una leve alusión también de la diferencia de la tradición y la moda, y dice que la tradición es toda esa fuerza educacional valiosísima construida por hombres de todos los siglos, que está ordenada, que está sistematizada y que se va legando de generación en generación. Cuando uno atiende eso, no hace más que subirse a la ola y subirse al hombro, como diría el padre Castellani, subirse al hombro de otras personas para mirar más lejos. La moda es producto de los fabricantes que quieren vender y es pura arbitrariedad. Hace una advertencia también respecto de las delaciones y dice que las delaciones pueden surgir a partir de un deseo de venganza de un niño contra otro o de querer adular a la madre. Y entonces, ojo, la madre no tiene que prestar atención a un niño que viene a delatar a otro. Por supuesto que la madre tiene todas las antenas paradas y con un oído va a escuchar y con la boca va a reprender al que viene a delatar. Pero un hombre noble no delata jamás. Entonces eso es algo que tenemos que aprender. Habla de la hora de levantarse y dice que la persona que se levanta tarde es porque está vencida. La persona que se levanta temprano, por el contrario, es una persona que ha vencido la molicie, ha vencido la pereza y es el comienzo del dominio de las pasiones. Esto también es algo que nosotros podemos relatar a nuestros pequeños, ¿no? Tiene un capítulo que es respecto de la relación del niño con el ambiente y dice que, bueno, que la infancia es una época muy receptiva del niño y entonces, bueno, que esté en contacto con la naturaleza. Entonces el niño tiene que ir al campo, ensuciarse con la tierra, cortar un árbol o una rama, y tenemos que dejarlo sin temor a que esté en contacto con el ambiente natural. Esto le otorga un vigor inigualable y hace que el niño sea invencible. Por el contrario, si nosotros lo mantenemos cerrado en un departamento, siempre con actividades pasivas, se producen niños larvas, dice, es la expresión que usa, y habla por supuesto en contra del cemento, en contra de los ruidos ciudadanos, de los transportes, en fin, de todo lo que hemos construido. Inclusive habla de las falsas naturalezas como las plazas o los picniquis. También habla mal del cine, dice que le crea al niño una psicosis medio fantasmal. Eso en la época de
de Fray Petit de Murat. Si conociera a Fray Petit de Murat los videojuegos, estaría espantadísimo. No es lo mismo, dice, alguien que ha sido criado en un ambiente cerrado y húmedo que alguien que ha sido criado en un ambiente abierto, soleado, seco. Dice, por ejemplo, las teorías del odio se cultivaron adentro de las fábricas, no en el campo. Por último, dice, hay que terminar con el concepto materialista del trabajo, de que el trabajo es un castigo. Hay que enseñarle al niño de que a través del trabajo podemos realizar cosas, podemos cumplir metas, podemos cambiar algunas cosas, y eso impone que el hombre trabaje con su creatividad. Y en esto, digamos, hay que empezar a trabajar con el niño desde que el niño es muy pequeño. Entonces el niño tiene que aprender a coser un botón, tiene que aprender a planchar, tiene que aprender a barrer, tiene que aprender a que tiene que colaborar en la forma doméstica. Y yo le agregaría a Petit de Murat que es importante también que los padres que trabajan no manifiesten pesadumbre o contrariedad respecto del trabajo en el interior de la casa, porque si uno manifiesta que todo eso que es trabajo es malo, entonces el niño va criándose con ese concepto. Entonces, no, el trabajo es bueno, me permite crear, me permite discernir, en fin. El trabajo doméstico no solamente, dice Petit de Murat, para las niñas, sino también para los varones. Y dice, cuidado con el tema del orden, no hay que exagerar. Por último, hace también una advertencia sobre el humorismo. Dice que a partir de los 12 a los 20 años, en algunos niños aparece como un defecto, que es hacer chistes continuamente. Esto no significa que no tiene que existir el humor. Por supuesto, puede haber un chiste en un momento para cambiar una situación tensa, puede haber un chiste, sí, pero no podemos dejar que un niño que sea de este tipo de chistosos esté permanentemente cargando contra otros niños, ¿no es cierto? Entonces, en este caso no hay que festejarlo, hay que reprenderlo. Y hay que tener en cuenta que además el chiste puede ser algo siniestro, porque puede disgregar algo que realmente sea bueno. Los santos, dice Petit de Murat, son fácilmente ridiculizables. Termina el libro hablando de la vocación. La vocación, dice, no puede ser sugerida por la madre. Insinuada sí, no impuesta, porque si no se violenta la verdadera vocación del niño y después cuando es grande termina siendo un fracasado, ¿no? Uno le indica que vaya por carreras tradicionales y resulta que después el niño no encuentra lugar en el mundo. ¿Cuándo se despierta la vocación? Bueno, durante todo el desarrollo del niño va a tener intereses diferentes. Entonces, cuando uno le pregunta a un niño, su vocación es una, cuando uno le pregunta al adolescente ya cambió, y cuando en la primera juventud también, entonces puede ir cambiando. Puede pasar también que el niño no manifieste una vocación determinada. Y en esos casos, Fray Petit de Murat aconseja a las madres no orientarlo hacia una carrera universitaria, porque va a ser un fracasado, entonces orientarlo más bien en oficios. Sí, vuelvo al tema de los 20 años, ¿no? Si a los 20 años el chico no manifiesta solo una vocación, que la madre no se haga problema. Por último, las vocaciones sacerdotales. Recordemos que es Dios quien nos elige y no nosotros a Él. Entonces, si la madre trata de disuadir a su hijo cuando el hijo manifiesta su vocación sacerdotal, le estamos discutiendo a Dios algo que es de Él y no estaríamos en condiciones. Entonces,
tengamos muy presente que si él lo decide, está bien. Dice Petit de Murat: quieren salvar al mundo, acepten de rodillas y canten el Magnificat cuando aparezca una vocación religiosa. Bueno, acá termina Petit de Murat. Por supuesto, el libro es muy rico en conceptos teológicos. Como es producto de charlas y no se ha modificado la forma coloquial, es muy fácil de leer, y la charla de hoy lo que incita es a promover su lectura, sobre todo a la gente joven o a la gente que tiene hijos que todavía no han sido educados. Así que bueno, solamente no puedo transmitirle todo lo que dice en el libro, así que elegí algunas cosas que, les soy sincero, fui extrayendo del libro con la primera intención de transmitir a mis propias hijas y a mi nuera, para que tengan estas cosas en cuenta, ¿no? Y bueno, y esto después se transformó en una charla, pero lo que promueve, o lo que me gustaría es que promueva su lectura. Les traigo también un par de artículos que ha salido publicado. Uno que es, no sé si recuerdan el libro de Lewis de Las cartas del diablo a su sobrino. Hay una autora joven que escribió una carta más de las que figuran en el libro de Lewis, en donde el diablo viejo le dice a su sobrino qué es lo que le tiene que decir a la madre en el oído, o cómo el que tiene que actuar en su familia para que echar por la borda, digamos, todo esto que dijo Fray Petit de Murat. El otro artículo es un artículo que se llama Esforzarse más, y es una madre que se va a confesar, una madre que tiene varios hijos y se va a confesar cansada, extenuada, porque toda esa familia grande, más el orden, más la comida, más la diaria, y se ve como apesadumbrada por todo esto, y entonces se va a confesar, y cuando le va a llorar a su director espiritual sobre todo esto que le pesa, el director espiritual le responde: y hay que esforzarse más. Y es un poco la expresión que tiene Petit de Murat, que es muy dura para las madres, y dice: la madre tiene que desarrollar el intelecto, tiene que prepararse, la madre tiene que ser dura, la madre tiene que... O sea, hay que confiar en la madre, y lo que la madre tiene que desear son hijos heroicos, son hijos para Dios, tiene que ganar el cielo para esos hijos. Entonces esto es lo que se tiene que plantear la gente joven, ¿no? El desafío es muy grande. Por eso también les traje este libro que se llama casualmente Te quiero en el cielo, que es del padre Jacob. Que también, ¿no? O sea, nosotros nos tenemos que plantear antes de que sea tarde qué es lo que queremos lograr en los hijos. Por supuesto, no es una obra exclusivamente de la madre, pero la madre tiene un rol principalísimo. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, si no, acá estaríamos terminando.